Últimamente he empezado a escuchar a menudo lo que me pasa por dentro. Solía estar siempre corriendo a alguna parte, encajando con alguien más. Intentando tenerlo todo hecho. Hacer felices a mi marido, a mis hijos, a mis padres e incluso a la desagradable jefa de nuestro departamento, Frieda Smith. Pero ahora todo ha cambiado. Me he dado cuenta de que todo esto de correr no era más que un montón de ajetreo. Y Frieda Smith no será más amable por el hecho de que estaré con ella siempre prevenida, incluso cuando sea francamente injusta conmigo. Y los niños no serán más felices por mi incesante implicación en sus vidas. Porque a veces es mejor dejar que la gente experimente por sí misma el golpe de la poda, de lo contrario pisarán sin cesar esos mismos rastrillos. Y mis padres vivirán bien si dejo de escuchar sus constantes quejas sobre todos y sobre todo. Y mi marido, como se demostró, solo me necesitaba cuando yo representaba la versión ideal de la esposa. Pero cuando me derrumbé, Hans perdió interés en mí. ¿Qué quieres para cenar?, le pregunté habitualmente ayer por la tarde. No cocines nada. Después del trabajo iré a una cafetería que han abierto hace poco, no muy lejos de nuestra oficina. Allí comeré algo para no perder tiempo. Por la tarde todavía tengo una sesión de entrenamiento. Cuando analicé la respuesta de mi marido, me di cuenta de que ya había oído esto varias veces últimamente. Y los lugares de la cena de mi marido eran diferentes cada vez, y las razones por las que de repente le disgustaban las veladas familiares también eran diferentes. Se me ocurrió una idea, que expresé inmediatamente. ¿No quieres estar en mi compañía? Hans no respondió inmediatamente. Se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Has cambiado un poco desde...». Desde se refería al momento en que me encontraron un tumor benigno en la cabeza y me lo extirparon. No lo discuto, tanto la intervención quirúrgica como la propia enfermedad me afectaron un poco a mí y a mi actitud ante el mundo. Aún así, era la primera vez que me sometían a anestesia general y creí vislumbrar un poco más allá del umbral de la eternidad. Por eso y solo por eso empecé a reaccionar con más calma ante muchas cosas y a intentar vivir un poco más tranquilo. Por ejemplo, dejé de preocuparme por la cena. ¿Qué más da que el pollo esté cocinado según la receta de los chefs franceses o simplemente al horno con ajo y pimienta, como solía hacer mi abuela? Este pollo, resultó mucho más sabroso, debo decir. Y el tiempo para su preparación, y lo más importante, los nervios tardaron mucho menos. Por lo demás, no hubo cambios en mí. El médico dijo que puedo seguir haciendo vida normal y solo de vez en cuando examinarme para ver si mi huésped en la cabeza no ha empezado a crecer de nuevo. Entonces, ¿qué me pasa?, pregunté sin rodeos. No lo sé. Pero es como si te hubieran sustituido. He leído sobre ello. Interferir con el cerebro puede cambiar completamente a una persona. No has estado leyendo con atención. O la literatura equivocada. Porque es un montón de basura. Yo soy yo. Todo lo demás es autoinfligido. Colgué el teléfono y me miré en el espejo que colgaba en el vestíbulo de nuestra oficina desde donde hablaba con mi marido. Me miraba una mujer rubia a la que no conocía de nada. Había chispas bailando en sus ojos por su leve indignación tras hablar con mi marido. Tenía los labios de color escarlata, que incluso parecían haberse vuelto un poco más carnosos, y las mejillas cubiertas de un ligero rubor. El reflejo me guiñó un ojo y me sorprendió que a la rubia del espejo no le importara que mi marido pudiera haberse ofendido. Supongo que Hans tenía razón y que yo había cambiado un poco. Excepto que este nuevo yo me gustaba mucho. Dejé la taza de café a un lado, por alguna razón la tenía medio llena, y fui a prepararme un desayuno sencillo. Huevos revueltos y bacon. Deliciosos y sanos. Buenos días, mi marido entró en la cocina, dormido. Miró a su alrededor y al no encontrar café preparado para él, sacó una cafetera del armario. Después de ponerla en la hornilla, Hans se volvió hacia mí y me dijo: «Lo siento, ayer llegué un poco tarde».
Un poco quería decir que mi marido había vuelto a medianoche. Pero para ser sincera, no me importaba. No era para tanto. No le eché de menos. Hans sacó su taza favorita y cerró la puerta del armario de un portazo. De eso estaba hablando ayer, Isabella. ¿De qué? De que has cambiado por completo. Ni siquiera te importa dónde estuve anoche. ¿Es eso lo que te preocupa tanto? Quiero decir, ¿te haría sentir mejor si te atacara? No lo sé. Hans suspiró y se sentó a la mesa, sirviéndose café en una taza. Toda esta situación me asusta, dijo, mirando pensativo hacia adelante. ¿Qué es lo que te asusta? Me senté frente a él y, mirándole con simpatía, me dispuse a escuchar atentamente sus quejas sobre mí. Hans me miró y murmuró. Nada. Asentí con satisfacción. Si mi marido no tenía nada que decir, estaba bien. Decidí ir hoy a la peluquería, quería recortarme un poco las puntas, me parecía que el pelo me estaba quedando demasiado largo. Por suerte encontré una peluquería libre por la tarde y, tarareando algo para mí misma, me puse manos a la obra. Ahí es donde se apreció mi supuesto cambio de personalidad. Mi clientela de los últimos tiempos ha aumentado considerablemente, y todo porque ahora me resultaba más fácil comunicarme con la gente, con muchos clientes hablaba ahora con facilidad, se podría decir, de forma amistosa. Podía preguntarles cómo les iba e incluso darles algunos consejos de vida. La alta dirección apreciaba mucho mi trabajo, e incluso Frieda Smith no se atrevía a decantar su veneno en mi dirección. Después de cerrar un par de tratos en beneficio de la empresa, fui al salón de belleza y salí de allí de mejor humor si cabe. Mi reflejo estaba sumamente satisfecho con los resultados y sonreía ampliamente mientras caminaba por la calle. Chica. Espera, por favor. Me di cuenta de que era poco probable que ese atractivo se aplicara a mí. Desde que cumplí 50 años, por alguna razón habían dejado de dirigirse a mí de ese modo. Se le cayó la cartera. Había un chico joven delante de mí. Tan guapo que cortaba la respiración. Daniel me tendió la mano de repente, me estrechó la palma y me puso la cartera en ella. Isabella, me presenté sin dejar de sonreír y mirando directamente a sus ojos castaños. ¿Eres sincera, entonces? Intento serlo. Además, ¿qué sentido tiene desfalcar las carteras de los demás hoy en día? La mayoría de las veces no hay nada de dinero en ellas. Nos reímos al mismo tiempo y luego caminamos juntos por la calle. Bromeamos sobre varios temas y me sorprendí a mí misma flirteando con aquel joven. ¿Sabes de qué me arrepiento, Isabella? Dijo Daniel cuando le dije que era hora de volver a mi apartamento. ¿De qué? Pregunté con una sonrisa, mentalmente sorprendida por lo rápido que habíamos pasado al tú. Lo de no revisar la cartera con la esperanza de encontrar tu número de teléfono. Pues aquí lo tienes. Le entregué la cartera y observé cómo Dani, aún sonriendo enigmáticamente, la abría con cuidado. Sabes, puedes saber mucho de una persona por lo que lleva en la cartera. ¿A que sí? Pues sí. Así que en tu cartera hay tarjetas de crédito. 3 por si acaso. También hay algo de dinero en efectivo. También por si acaso. Fotos de los niños son imprescindibles. Una pequeña lista con los números de teléfono más importantes para ti, por si le pasa algo a tu teléfono y no te los sabes de memoria. También tarjetas de visita y de descuento. Y en un bolsillo aparte hay una flor silvestre seca. Espera. No es posible que sepas lo de la flor. Así que estabas registrando mi cartera después de todo. Le quité la cartera de las manos y empecé a golpearle con ella en los brazos. Nos reíamos como locos, tanto que los transeúntes empezaron a mirarnos. Entonces, probablemente fuera de mí, le dicté a Daniel mi número de teléfono, esperando en el fondo de mi corazón que no fuera a llamarme. Esa misma noche, mientras estaba en la cama, me llegó un mensaje de Dani.
Hans estaba sentado a mi lado con el portátil en las manos y no prestó atención a la señal del mensaje. Me levanté y cogiendo mi teléfono, me dirigí al baño. Cuando cerré la puerta, escribí una respuesta y sonreí al ver la divertida carita sonriente. Temía que me hubieras engañado, escribió Daniel. ¿Te has llevado esa impresión de mí? Que soy un mentiroso. Creo que me engañaste haciéndome creer que tenías poderes psíquicos. Lo creas o no, estaba diciendo la verdad. Quiero decir, sí comprobé el bolso, pero así es exactamente como mi imaginación pintaba a la dueña de ese bolso. ¿Cuál? Dani no contestó enseguida. Maravilloso. Porque tú sinceramente cada vez me sorprendes más. Intervalo. Tienes un magnetismo especial. No puedo explicar mi comportamiento de otra manera. Sé a ciencia cierta que estás casada y que te has encerrado en el baño para mandarme un mensaje porque tu marido está cerca. Y también estoy bastante seguro de que nunca has hecho esto antes. Tienes un poco de curiosidad y miedo al mismo tiempo. ¿Eres psicóloga de profesión? No. Soy profesor de física. Casi lo mismo, escribí, devolviendo unas cuantas carcajadas. Tienes razón en todo. Solo hay una cosa. ¿Cuál? Hace poco me operaron del cerebro y quizá comunicarme contigo sea una consecuencia de la intervención del médico. Más y más curioso. Daniel repitió una frase de uno de mis personajes de cuento favoritos. Y luego, tras una breve pausa, escribió: ¿podemos vernos? ¿No me acosará la brigada antivicio? ¿Cuántos años tienes? Bromeé. 36. Aunque mucha gente dice que parezco más joven. ¿Estás decepcionado? Claro que sí. Me siento engañada otra vez. Esperaba que tuvieras 25. Bueno, lo siento, así son las cosas. Quedamos en vernos al día siguiente. Después de despedirme de Daniel, me miré en el espejo. No tenía 36 desde luego, pero el nuevo corte de pelo me hacía parecer unos 5 o 7 años más joven. Recordé cómo había reaccionado Hans ante mi corte de pelo y sonreí. ¿Qué? ¿Dónde? Miré a mi alrededor, intentando ver a qué se refería. En la cabeza. Ah, ya veo. Fue idea mía recortarme un poco las puntas, pensaba que tenía el pelo demasiado largo. Y ahora está demasiado corto. ¿Tú crees? Miré mi reflejo en el pasillo. El reflejo estaba sonriendo. Y en mi opinión, está aún mejor. ¿Así que ya no te importa mi opinión? Sabes que no me gustan los cortes de pelo cortos. ¿Tengo que llevar lo que a ti te gusta? Es mi cabeza, después de todo. Además, a mí tampoco me gusta que te cortes el pelo demasiado corto. Inmediatamente le vino a la mente la imagen de Daniel y sus rizos oscuros cayéndole sobre los ojos. Hans no discutió más. Volvió a su portátil y yo volví a preparar la cena, ya que mi marido estaba dispuesto a pasar la noche en casa. Tenía remordimientos de conciencia por haber ido a ver a Daniel. Probablemente no. No lo veía como una cita, y desde luego no iba a engañar a mi marido. Solo quería volver a ver a Daniel, eso es todo. Me trajo lirios del valle. No tengo ni idea de dónde encontró Daniel estas flores, porque están fuera de floración, al menos en nuestra región. Me encantan las flores de primavera más que nada en el mundo, así que después de aspirar su incomparable fragancia, le pregunté: ¿y en tu familia por casualidad no había adivinas ni hechiceras? ¿Lo conseguiste? Daniel observó mi reacción ante las flores con cara de satisfacción. No fuimos a un café ni, lo que era aún más trivial, al cine. Nos limitamos a pasear tranquilamente por la ciudad y a charlar. Daniel conocía muchas historias diferentes sobre tal o cual edificio antiguo por el que pasábamos, y yo le escuchaba con gran interés. ¿Cómo sabes todo esto?
Le pregunté. Yo solía dar visitas guiadas por la ciudad. Vengo del pueblo, tenía que ganarme el pan de alguna manera mientras estudiaba. Ahora voy a enseñarte mi lugar favorito. Seguro que te gustará. Subimos unas escaleras y caminamos un rato cuesta arriba. Nuestra ciudad está situada en una zona montañosa, así que algunas de las subidas son bastante impresionantes. Después de caminar por el terraplén superior, Daniel se desvió hacia algún lugar entre los arbustos. ¿Debería tenerte miedo? Me reí. Todavía no, dijo en tono serio. Cuando los arbustos se hicieron más finos. Tuve la vista más asombrosa del río. Miré a Daniel con incredulidad y luego volví a mirarle a él, observando cómo se curvaba el río. ¿Por qué has compartido este lugar conmigo? Pregunté fascinada. Porque sabía que lo apreciarías. ¿No crees que nos conocemos desde hace tiempo como para que sepas qué clase de persona soy? No lo creo. Eres como un libro abierto. Eres la primera persona que me dice eso. La mayoría de las veces, la gente piensa que soy todo lo contrario a bastante cerrado. No te miran de esa manera. ¿Cómo me miras tú? De la misma manera que miro este río. Veo la belleza de una vez. No me detengo en lo que hay en sus aguas. Si miras desde ese punto de vista, solo ves lo bello y nada más. Me quedé pensativo en silencio durante mucho tiempo, de pie junto a este hombre extraordinario que leía mis pensamientos como un libro abierto. No quería decir nada, como si todas las palabras en aquel momento fueran superfluas. Fuera oscurecía poco a poco. Las luces de colores de los faroles del terraplén, que se veía más abajo. Las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Dentro de mí había una sensación de algo fabuloso y real. Como si ahora estuviéramos en algún lugar de otro universo, y todo lo que nos unía a la Tierra estuviera en algún lugar lejano del pasado. Me alegro de haberlo compartido contigo, dijo Daniel también en un susurro. Cuando llegué a casa, aún no me había recuperado de la noche. Toda mi familia estaba reunida, y 3 pares de ojos escrutaban con curiosidad mi rostro algo avergonzado. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Hannah, dando un mordisco a su manzana. Mi hija se había divorciado hacía poco de su marido y ahora vivía de nuevo con nosotros en su habitación. Solo llevaba 1 año y medio casada, y no creía que Hannah se arrepintiera de nada. Le gustaba volver a ser solo una hija, no una esposa con muchas tareas. He salido a dar un paseo, respondí, dirigiéndome a la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Había una olla de sopa vacía y una sartén igualmente vacía sobre los fogones. Los compañeros habían cenado sin mí y ahora, como era nuestra costumbre, tenía que limpiar después de ellos. Me pongo el delantal y abro el grifo. Sumergí las manos en el agua caliente y me quedé un rato pensando. La nueva yo miró indignada los platos sucios y cerró de golpe el grifo. Me quité el delantal y entré en el salón. Toda la familia estaba sentada en el sofá. La hija y el marido intercambiaban divertidos vídeos de tic-tac. El hijo también miraba atentamente la pantalla de su teléfono, probablemente intentando completar un nuevo nivel en algún juego. Mira, te has olvidado de fregar los platos. No me importa, pero por la mañana los restos de comida estarán tan pegajosos que será imposible quitarlos de la superficie. Es más fácil comprar una olla nueva. Aunque si a papá no le importa comprar platos todos los días, entonces está bien dejarlo como está. Dicho esto, fui a darme un baño. Un baño de burbujas como me gusta hacer, pero de hecho nunca me permito. No suelo tener tiempo para esas pequeñas cosas. 1 hora después salí del baño, tarareando una cancioncilla de los dibujos animados de los músicos de Bremen, y me encontré la cocina perfectamente ordenada. Pueden hacerlo cuando quieren. Y seguramente ninguno de ellos había muerto de tanto trabajar.
Y nadie se había perdido gran parte del entretenimiento de la noche. Fui al dormitorio, me envolví en una manta y en 5 minutos estaba dulcemente dormida. Resulta que la vida puede ser muy agradable si a veces piensas en ti mismo. No de forma regular, por supuesto. De lo contrario, puedes convertirte en una zorra narcisista. Pero tampoco sin dejarte convertir en un felpudo. Probablemente me extirparon el tumor junto con mi deseo de ser un felpudo. Al fin y al cabo, no era otra que yo misma la que durante años había organizado nuestra vida de esta manera. De alguna manera me parecía lo correcto. En eso consiste mi vida. De repente me di cuenta de que la vida era demasiado corta para no darse un baño de burbujas. Me encontré con Daniel unas cuantas veces más, y cada encuentro fue memorable a su manera. Siempre estaba tramando algo. Me hizo superar el miedo a montar a caballo. Me enseñó a escribir grafitis e incluso me mostró algunos experimentos de física que no estaban en mi programa escolar. Era la primera vez que estaba en su casa y me sentí como un niño de octavo en su primera cita. Nuestra relación anterior había sido más bien una amistad. Nunca nos habíamos besado de verdad, solo nos habíamos despedido con un beso en la mejilla. Y entonces llegó el momento. Estábamos en medio de su habitación, amontonada de libros, libros de texto y otras cosas. De algún modo, el desorden me resultaba acogedor. Estaba mareada por su proximidad, y tal vez hubo algo en mi mirada que hizo que por fin se decidiera. El beso me gustó y, sobre todo, no quería que parara. Pero unos instantes después, mis puños estaban contra su pecho y susurré. Lo siento, no puedo. Creía que podía, pero... Inmediatamente se apartó, me miró a los ojos y dijo. Lo sé. Siempre lo he sentido. Si no, no serías tú. Pero ¿cómo entonces? No pasa nada. No te preocupes, está bien. Lo siento mucho, mucho, pero lo superaré. Y es mejor que te quedes en mi memoria así. ¿Cómo me sentí en ese momento? No lo sé. Probablemente una cierta alegría que Daniel entendía sin palabras. Esta rara unión de almas que nos había sucedido no era otra cosa que la aceptación incondicional del otro. Y no había nada de malo en cómo habían salido las cosas. Sí, los dos estábamos tristes por no poder ver nuestro futuro juntos. Pero esa tristeza era discreta. Era lo que había que hacer. ¿No nos entristece a veces que se acabe la infancia? Pero, de hecho, es la época más feliz de nuestras vidas. Así que estos encuentros se recordarán como una reminiscencia de la infancia. Esa misma noche Daniel me escribió que estaba agradecido al destino por haberme conocido. Y también que mi imagen viviría en su corazón para siempre, y que eso era para él más importante que cualquier otra cosa. Estaba en la ducha cuando llegó el mensaje y al salir del baño, me encontré con la mirada indignada de mi marido. Hans no había tocado mi teléfono en su vida y no sabía que le había llevado a leer mi correspondencia con Daniel esta vez. Tal vez el hecho de que últimamente me comportara de forma aún más misteriosa que inmediatamente después de la operación. ¿Qué es eso? ¿Puedes explicármelo? Gritó Hans agitando el teléfono que tenía delante. ¿Te has echado un amante joven? ¿Por qué debería creerte? Te creí hace 10 años cuando juraste que no te habías acostado con esa chica. ¿Qué tiene eso que ver? Solo estaba haciendo una analogía. Me quité el albornoz y empecé a vestirme. Mi cuerpo había perdido unos kilos últimamente. Resulta que se puede adelgazar sin gimnasio, basta con estar en armonía con uno mismo durante un tiempo. Hans se acercó silenciosamente por detrás y me estrechó fuertemente entre sus brazos. Y sabe, ya te he dicho la verdad. Entre nosotros no ha pasado nada. Resulta que no es tan fácil superarse. He fracasado. Hans me metió la cabeza en el pelo y me dijo llorando. Siento haber dejado que pasara.
Supongo que solo pensaba en mí, en lo poco acostumbrado que estoy a estar cerca de tu nuevo yo. Debería haber pensado en nosotros. Me volví hacia él y noté algunos cambios también en mi marido. Una mirada que había olvidado hacía tiempo, en la que se escondía un gran y maravilloso deseo. El deseo de amar y ser amado. En el ajetreo de los días ordinarios a menudo olvidamos que hay personas vivas a nuestro alrededor. Parece que vivimos solo cuidando de ellos. Eso nos parece. Pero no nos damos cuenta de lo más importante, sus necesidades reales. No sentimos sus sentimientos internos. No intentamos entrar en sus almas. Y ningún pollo con la receta más exquisita puede sustituir la verdadera implicación humana. Me apresuré a subir las escaleras del tercer piso de nuestro edificio de oficinas. Últimamente llegaba muy tarde. Mi marido estaba teniendo un prolongado ataque de romanticismo, lo cual estaba bien, pero ¿cómo iba a explicar todo esto a la dirección? Junto a la ventana del pasillo estaba mi jefa. Cuando la vi, me preparé para otra reprimenda. Pero entonces me fijé en sus ojos llorosos y le pregunté: «Frida, ¿qué te pasa?» Nada, me dio la espalda, y yo estaba a punto de pasar junto a ella. «Isabella, espera». Frieda Smith se tensó un poco antes de decir: «Lo siento, a veces soy dura contigo». «¿Qué le pasa?» Pensé, pero en voz alta dije: «No es para tanto. Son cosas del trabajo». «No, no son. Es solo mi temperamento». «Eso es lo que dijo, que soy una meguera». «¿Quién es él?» La supervisora sollozó antes de contestar. «Mi marido. Me dejó por otra mujer. Es 10 años más joven que yo». «Oh, eso es», exclamé mentalmente. «¿Sabes qué, Frida? Es bueno llorar a veces, pero solo es un alivio aparente. Lo más importante para ti ahora es mirar la situación desde otro ángulo». «¿Desde qué lado?» Frieda Smith incluso dejó de llorar y me miró atentamente. «Ahora tienes muchas oportunidades de quererte a ti misma. De hacer lo que te gusta. De hacer tonterías y cosas así. ¿Te gustaría que tú y yo empezáramos esta noche? ¿Qué te parece? Así. Iremos al salón de belleza y a las tiendas. Le aseguro que por la noche su humor será completamente distinto». El jefe sonrió pensando que mi idea era un montón de tonterías, pero después de la pausa para comer Frieda Smith se me acercó vacilante y me preguntó si había cambiado de opinión sobre ir al salón de belleza con ella. El sábado siguiente estaba en los fogones, cocinando carne según la receta de los cocineros, maldita sea. «Mamá, ¿puedo ayudarte?» Hannah entró en la cocina. Su hija se sentó a la mesa y empezó a picar verduras. «Y Nikita y yo nos reconciliamos», dijo sonriendo feliz. «Ah, sí. Qué buena noticia. Quizá entonces le invitemos a visitarnos hoy». Los abuelos prometieron venir. Y Dimka, tu hermano, prometió volver a tiempo del entrenamiento. Tendremos una auténtica cena familiar. Hannah asintió feliz, marcando inmediatamente el número de teléfono de nuestro antiguo, y muy posiblemente futuro, cuñado. Sobre todo porque parece que tenemos algo que celebrar, pensé. El día anterior había ido al médico, que me informó de que estaba como perfectamente sano. En el ajetreo de los días ordinarios, a menudo olvidamos que a nuestro lado hay personas vivas. Parece que vivimos solo cuidando de ellos. Así nos parece. Pero no nos damos cuenta de lo más importante, sus necesidades reales. No sentimos sus sentimientos internos. No intentamos entrar en sus almas. Y ningún pollo con la receta más exquisita puede sustituir la verdadera implicación humana. Me apresuré a subir las escaleras del tercer piso de nuestro edificio de oficinas. Últimamente llegaba muy tarde. Mi marido estaba teniendo un prolongado ataque de romanticismo, lo cual estaba bien, pero ¿cómo iba a explicar todo esto a la dirección? Junto a la ventana del pasillo estaba mi jefa.
Cuando la vi, me preparé para otra reprimenda. Pero entonces me fijé en sus ojos llorosos y le pregunté: Frida, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Pensé, pero dije en voz alta: no es nada. Es mi temperamento. Eso dijo que soy una meguera. ¿Quién es? La supervisora sollozó antes de contestar. Mi marido. Me dejó por otra mujer. Es 10 años más joven que yo. ¿Cuál de ellas? Frieda Smith incluso dejó de llorar, mirándome atentamente. ¿A qué te refieres? A esto. Iremos al salón de belleza y de compras. Le aseguro que por la noche su humor será completamente distinto. El jefe sonrió pensando que mi idea era un montón de tonterías, pero después de la pausa para comer Frieda Smith se me acercó vacilante y me preguntó si había cambiado de opinión sobre ir al salón de belleza con ella. El sábado siguiente estaba en los fogones, cocinando carne según la receta de los chefs, maldita sea. Mamá, ¿necesitas ayuda? Hannah entró en la cocina. La echaré. No puedo seguir el ritmo, estoy muy distraída. Hija. Nikita y yo nos reconciliamos, dijo sonriendo feliz. ¿De veras? ¡Qué buena noticia! Quizá entonces le invitemos a visitarnos hoy. Los abuelos prometieron venir. Y Dinka, tu hermano, prometió volver a tiempo del entrenamiento. Tendremos una auténtica cena familiar. Hannah asintió feliz, marcando inmediatamente el número de teléfono de nuestro antiguo, y muy posiblemente futuro cuñado. Sobre todo porque parece que tenemos algo que celebrar, pensé. El día anterior había ido al médico y me había dicho que estaba como si gozara de perfecta salud, parece que vivimos solo de cuidarlos. Creemos que lo hacemos. Pero no vemos lo más importante, sus necesidades reales. No sentimos sus sentimientos internos. No intentamos entrar en sus almas. Y ningún pollo con la receta más exquisita puede sustituir la verdadera implicación humana. Me apresuré a subir las escaleras del tercer piso de nuestro edificio de oficinas. Últimamente llegaba muy tarde. Mi marido estaba teniendo un prolongado ataque de romanticismo, lo cual estaba bien, pero ¿cómo iba a explicar todo esto a la dirección? Junto a la ventana del pasillo estaba mi jefa. Cuando la vi, me preparé para otra reprimenda. Pero entonces me fijé en sus ojos llorosos y le pregunté: Frida, ¿qué te pasa? Nada, me dio la espalda y quise pasar de largo. Isabella, espera. Frieda Smith.